Buenas noches, el día de hoy les vamos a explicar el funcionamiento de un control de temperatura a una planta. Lo primero que se les va a explicar es la escalización, la cual se hace por medio de un potenciómetro, el cual va a ser nuestra entrada análoga, simulando la temperatura variante del sistema. Esta se hace entre 0 y 32.385 y aquí sale una salida normalizada y de allí se escaliza entre 100 y 500, siendo 100 grados Celsius el mínimo valor que va a detectar el potenciómetro y 500 grados Celsius el máximo valor. El rango que se le utiliza luego es entre 275 y 300, que es por el cual va a funcionar la planta. Si llega a salir este rango, entonces va a ser, si llega a ser por debajo, enciende un LED amarillo o un bombillo y un error de tipo 2. Y si por el contrario llega a ser el rango superior, es decir, entre 301 y 500 grados Celsius, se enciende el LED rojo y el error. Luego de ello, entonces se hace la escalización entre 100 y 500 para realizar una salida que va a ser nuestra salida análoga por medio del módulo que vamos a colocar de salidas al PLC. Y a partir de ello, pues se van a encender los LEDs haciéndole el move para, digamos, por ejemplo, si se enciende el rojo, que es el que va a rango superior, entonces le inyectamos un valor de 5567, el cual va a empezar a llenar la pila. Y lo mismo va a suceder con el amarillo, mientras que con el verde no va a suceder nada. Por otro lado ya tenemos la pila como tal. El funcionamiento de esta, bueno, iniciamos con un reloj, el cual inicia por medio de un interruptor, el cual es accionado y empieza a funcionar el ciclo del reloj. En el momento en que empieza el ciclo del reloj, entonces empieza a llenar la pila siempre y cuando el valor esté por fuera del rango, ya sea superior o inferior. Ya después de esto, entonces, cuando ya la pila esté completa, entonces empieza a descartar datos desde el más antiguo al más reciente. Entonces, para ello se utiliza el dato de la lista cero, que va a ser nuestro dato más antiguo y se va descargando a una variable tipo destino. Y automáticamente vamos llenando la pila dinámicamente para tener los 10 valores más actuales de acuerdo a lo que vaya llenando la pila. Aquí viene otro tipo de reloj que va por medio de temporizadores y esto ya es para la parte de la fecha. Esto se realiza para indicar la fecha en la que ocurrió el error. Este funciona igual que el de la pila del otro lado, que lo que hace es llenar la pila de acuerdo a los datos que se van generando. Gracias. Bueno, buenas noches. Para continuar, luego en el main tenemos el llamado de los otros dos bloques, tanto el de pila como el del bloque de escalización. Entonces lo que hacemos aquí es, como en el bloque de escalización se generan dos tipos de errores, están uno por encima y otro por debajo si se salía del umbral, pues entonces aquí lo que hicimos fue generar una OR entre las dos, como son estados que no son iguales, nunca van a ser simultáneos, por lo cual solo se va a activar la pila y va a hacer la carga de datos solo cuando esté por encima o por debajo del umbral. Y se llama el bloque de escalización en todo momento porque siempre se está haciendo la lectura del potenciómetro. Al funcionamiento del... bueno, por otro lado, vamos a mirar cómo se efectúa la carga de los datos dentro del vector. El vector que me tiene los datos es lista y simultáneamente hay un vector fechas que me carga la fecha y la hora de cada dato. Entonces, como se puede dar cuenta, en este momento está en el bombillo verde que simboliza que está dentro del umbral permitido, que es de 275 a 300. El amarillo simboliza el umbral que se pasó por el umbral por debajo, que sería de 100 a 275. Y el rojo simboliza que se pasó el umbral por encima, que sería de 300 a 500. Entonces, como se dan cuenta, en este momento no se efectúa ninguna transmisión de datos, por lo que está dentro del umbral permitido. La fecha todavía no se ha arrancado a configurar. Entonces, luego si yo varío la temperatura y por ejemplo lo paso a un umbral por debajo,
como se dan cuenta, todavía no se genera la transferencia ni se empieza a llenar el vector, porque nosotros tenemos que la transferencia solo se efectúa bajo dos condiciones. Primero, que se genere el error por el umbral, y segundo, que esté prendido el interruptor de transferencia. Cuando el interruptor de transferencia está oprimido, podemos dar cuenta que en ese momento ahí sí empieza a llenarse el vector de abajo hacia arriba, donde el primero simboliza nuestro dato más antiguo. Ya las fechas ya se configuraron a las actuales, y luego cuando digamos yo vuelvo al umbral verde, nos podemos dar cuenta de que la transferencia se detiene, tanto las fechas como los valores, y luego cuando yo vuelvo al umbral rojo, que también genera una transferencia, cuando ya el último dato se llena, entonces ese dato se elimina y aquí se pasa a esta variable destino, y acá en este momento se carga un nuevo valor. Como nos damos cuenta, también las fechas empiezan a cambiar y a actualizarse. Las fechas están configuradas con el mismo reloj de la pila, entonces no hay, por eso aseguramos que sean continuos. Luego, por otro lado, podemos evidenciar como el mismo programa nos genera un error por el módulo de salida análoga. Este es su dirección IP, y el diagnóstico que nos genera es que el módulo está defectuoso. Es por eso que no se pudo generar o sea, medir bien con el multímetro el voltaje generado, porque el módulo no genera conexión. Sin embargo, sí es posible que por medio del visor de las variables podamos evidenciar cómo se genera el valor, que en este caso sería QW80, que es la salida análoga al puerto. Entonces podemos ver que cuando está dentro del el umbral no genera un voltaje. Sin embargo, cuando está dentro del umbral por encima, genera un valor en hexadecimal que simboliza el 20% del valor total leído desde la salida análoga. Y cuando está por debajo, el umbral se genera en un 80%. Bueno, por último, podemos ver que el error de la salida análoga, no, a pesar de que no me genera un dato físico porque no me permite medir el voltaje, sí es posible mandarle datos a ese tipo de variable. O sea, el módulo sí está conectado, pero no genera como una buena comunicación y no me genera el voltaje a la salida. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.